La gracia de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe en este nuevo amanecer. Hoy 4 de agosto del 2023 celebramos a San Juan María Vianney, patrono de nuestros sacerdotes. Nos ponemos delante de la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios omnipotente y misericordioso, que hiciste admirable a San Juan María Vianney, presbítero, por su celo pastoral, concédenos que a ejemplo suyo y por su intercesión ganemos para Cristo en la caridad a los hermanos y con ellos podamos alcanzar la gloria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Levítico, capítulo 23, 1, 4, 11, 15, 16, 27, 34 y 37. El Señor habló a Moisés y le dijo: Estas son las festividades del Señor, en las que convocarás la asamblea litúrgica. El día 14 del primer mes, al atardecer, es la fiesta de la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes ácimos, dedicada al Señor. Comerán panes sin levadura durante 7 días. El primer día de estos se reunirán en asamblea litúrgica y no harán trabajos serviles. Los 7 días harán ofrendas al Señor. El séptimo día se volverán a reunir en asamblea litúrgica y no harán trabajos serviles. El Señor volvió a hablar a Moisés y le dijo: Di a los hijos de Israel: cuando entres en la tierra que yo les voy a dar y recojan la cosecha, les llevarán la primera gavilla al sacerdote, quien agitará ritualmente en presencia del Señor en el día siguiente al sábado, para que sea aceptada. Pasadas las 7 semanas completas, contando desde el día siguiente sábado en que lleven la gavilla para la agitación ritual, hasta el día siguiente del séptimo sábado, es decir, a los 50 días, harán una nueva ofrenda al Señor. El día 10 del séptimo mes es el día de la expiación. Se reunirán en asamblea litúrgica para hacer penitencia y presentar una ofrenda al Señor. El día 15 de este séptimo mes comenzará la fiesta de los campamentos, dedicada al Señor, y dura 7 días. El primer día se reunirán en asamblea litúrgica, no harán trabajos serviles. Los 7 días harán ofrendas al Señor. El octavo día volverán a reunirse en asamblea litúrgica y hacer una ofrenda al Señor. El día de reunión religiosa solemne no harán trabajos serviles. Estas son las festividades del Señor en las que se reunirán en asamblea litúrgica y ofrecerán al Señor oblaciones, holocaustos y ofrendas, sacrificios de comunión y oblación, según corresponde a cada día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José y Simón y Judas? ¿Qué no viven entre nosotros todos sus hermanos? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, la lectura hoy del Levítico nos presenta una antesala de algo que iba a suceder, algo precioso. En algún momento me preguntaban por qué nosotros en la Iglesia Católica no guardamos el Sabbat, ¿sí? Según los 10 mandamientos. Entonces el Señor nos viene a explicar algo que es maravilloso con el tema del Sabbat y el domingo, ¿sí? El primer día de la semana. De hecho, no le llaman domingo, sino que es el primer día de la semana. Y aquí en el libro del Levítico les dice claramente, dice:
Cuando entren en la tierra que yo les voy a dar, recojan la cosecha. Les llevarán la primera gavilla al sacerdote, quien la agitará ritualmente en presencia del Señor el día siguiente al sábado, para que sea aceptada. Si nosotros vemos los evangelios y los hechos de los apóstoles, Jesús siempre cumplió claramente el ritual del Sabbat y se reunía en sábado, dándole culto a lo que el Señor mandaba. Pero también armó polémica en sábado. ¿Por qué? Porque sanó en sábado. Él sanaba en sábado. Y habían desplazamientos en sábado. Y los maestros de la ley lo cuestionaron por hacer eso. Porque ellos le decían que según la ley mosiánica no se podía hacer, porque le faltaba el respeto al Señor, porque según los mandamientos decía que el séptimo día había que descansar de toda actividad. Y ya el Señor viene y rompe todos los esquemas automáticamente y les dice no. Es que el sábado no fue creado, el hombre no fue creado para el sábado, sino el sábado para el hombre. O sea que el hombre lo puede utilizar. Cuando Jesús descansa en su lecho de muerte, descansa en sábado. Pero ¿qué día resucita? El primer día de la semana, que es domingo. El libro de San Juan, en el capítulo 20, en el versículo 19, dice claramente: al llegar la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo: la paz sea con ustedes. Los reprendió por haberse reunido. Estaban reunidos el domingo, porque el domingo es el primer día de la semana, y domingo significa día del Señor. Y ese día estaban reunidos. Jesús los regañó. Jesús los corrigió y les dijo: no, ustedes no se pueden reunir hoy porque hoy no es sábado y ustedes se tienen que reunir el sábado. No, por el contrario, le dijo: la paz sea con ustedes. La paz sea con ustedes. Lo que están haciendo está bien. Yo he resucitado. Resucita el primer día de la semana y se reúne con ellos el primer día de la semana. Y busquemos otro capítulo. En el capítulo 24 del mismo, en el versículo 24 del mismo capítulo dice: Tomás, uno de los discípulos al que llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Después los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero Tomás le contestó: si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ella, mi mano en su costado, no podré creer. Dice: 8 días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa, y esta vez Tomás también. Tenía las puertas cerradas, pero Jesús entró y se puso en medio de ellos, los saludó diciendo: la paz sea con ustedes. 8 días después. Si contamos claramente, de domingo a sábado tenemos 7 días. Significa, sí, que para pasar al otro domingo sería el 8º día. 8 días después. Y lo vamos viendo. Siempre lo vamos a ir viendo a partir de la resurrección de Jesucristo. Siempre se reúne con ellos el primer día de la semana. Siempre se va a reunir el primer día de la semana. Por eso nosotros, en la Iglesia Católica, para nosotros especialmente, el día de celebración es el día que Cristo resucitó, el día que venció a la muerte por medio de su resurrección. Ese día celebramos la Pascua, la nueva alianza. Para nosotros es fundamental y de ahí crece la cultura del domingo.
del primer día de la semana. Mucha gente piensa que el primer día de la semana es el lunes. No, el primer día de la semana es domingo. ¿Sí? Eso es fundamental para entenderlo y para creer y para construir un poco más el sentido de pertenencia de nuestra fe. Eso es fundamental. Queridos hermanos, hoy compartiendo esta pequeña enseñanza, ¿sí? Sigamos orando por el Santo Padre, el Papa Francisco, que se encuentra en este momento en Lisboa, en Portugal, en la Jornada Mundial de la Juventud 2023, con estos miles de jóvenes de todo el mundo que van a ese encuentro a compartir su experiencia religiosa, su experiencia mística, y muchos terminan convirtiéndose en este encuentro, porque la acción del Espíritu Santo es así de hermosa y de bella. Así que yo, que tuve la oportunidad de haber estado en una Jornada Mundial de la Juventud hace 3 años atrás en Ciudad de Panamá, pues puedo hablar claramente de que es una experiencia maravillosa, preciosa. Creo que fue un regalo hermoso que el Señor me regaló en aquel entonces. Pude estar con el Santo Padre en 2 misas. Para mí desde mi fe, ha sido el regalo más grande que me ha regalado la Iglesia, haber podido estar en 2 misas, en la primera y en la de envío, sirviendo como ministro de comunión. En aquel entonces habían casi 500.000 personas, 500.000 jóvenes, en una plaza grandísima en Ciudad de Panamá, una cosa extraordinaria, una cosa espectacular. Solamente el que puede vivir un encuentro de esa magnitud puede experimentar cosas muy hermosas y bonitas. Así que les pido por favor que oremos por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, porque este encuentro con la fe y expresar nuestra fe desde la música, desde el arte, desde la oración, desde recibir los sacramentos, desde pedir perdón, nos acerca mucho a esa gracia dignificadora que solamente el Señor regala. Y el primer mensaje que dio el Papa fue extraordinario. Dijo: la Iglesia es de todos. El Señor nos dignificó porque nos dio un nombre a cada uno de nosotros. Nosotros para el Señor no somos un número más. Nos dio un nombre y nos llamó a cada uno por nuestro nombre. Y dijo algo hermoso y precioso. Dijo: las puertas de la Iglesia están abiertas para todos, para todos. Aquí no se le cierran las puertas a nadie. Todos son bienvenidos, ¿sí? Porque todos son hijos de Dios. Y lo que quiere el Señor es acogernos con su mano misericordiosa, llevarnos por el camino de la conversión, para que abandonemos nuestra vida de pecado y cambiemos. Y vamos haciendo un proceso de conversión y de purificación. Ya saben, Edwin Andrés López, Dios los bendiga y sigan orando por mí y por mi familia. Gracias.